Bienvenidos al primer capítulo de esta nueva sección Especialista No Verbal, podcast en el que voy a presentarles 12 entrevistas de especialistas en comportamiento y comunicación no verbal, internacionales de países como México, España, Colombia, Perú y Costa Rica. Cada uno de estos especialistas tiene un área de su dominio, a veces es recursos humanos, periodismo, asesoría política, detección del engaño, investigación de mercado. Bueno, vamos a ver qué es lo que cada uno de ellos, desde su experiencia, puede aportarnos y nos puede enseñar a todos sobre cómo entender y luego aplicar la comunicación no verbal. El día de hoy tengo el agrado de presentarles a una amiga. Ella es de España, licenciada en psicología, fue directora de una maestría en comunicación no verbal en España por al menos 4 o 5 años, es miembro de ACOMBE, una organización de especialistas en comunicación no verbal española. Ella se dedicó mucho tiempo a la formación en comunicación no verbal y detección de mentiras y tiene un blog en España, en un diario online, en el que hace creo que 5 años se dedica a divulgar constantemente y de manera precisa todas las semanas nuevos contenidos sobre el tema. Con nosotros hoy tengo el agrado de presentarles esta rica entrevista en la que también vamos a hablar de recursos humanos a Alicia Martos. Quédate y no te lo pierdas. Acá con nosotros está Alicia Martos. Muchísimas gracias por estar y aceptar esta entrevista con tanta gentileza. Gracias, Alicia. ¿Cómo estás? Gracias, Ana, a ti por invitarme, por tener esta fantástica iniciativa y encantada de estar aquí y tener esta charla entre expertos, que tú también tendrías que estar aquí en este lado. Bueno, muchas gracias. Hoy la estrella sos vos y ya voy a empezar con la primera pregunta que es, creo, lo que yo quiero saber y esperemos que la gente esté también interesada en conocerte más en profundidad y es, ¿por qué empezaste a estudiar el tema de la comunicación no verbal? Pues realmente fue algo totalmente inesperado, porque yo empecé a estudiar psicología un poco con las pretensiones de dedicarme a la clínica, como creo que muchísimas personas empiezan a estudiar esta carrera. Pero bueno, luego la vida, no sé, te va llevando por derroteros que no esperas, pero que al final te alegran. Yo después de estudiar psicología empecé un máster en evaluación socioeducativa. Entonces, en este máster había una posibilidad final de hacer unas prácticas para presentar el trabajo fin de máster, en este caso. Entonces, yo empecé las prácticas en una fundación que hacía peritajes judiciales sobre la valoración del testimonio en menores víctimas de abuso sexual, es decir, a través del testimonio de los menores que habían presentado una denuncia, los peritos tenían que discernir si ese testimonio era cierto o era una falsa denuncia. Entonces se utilizaban unos protocolos basados en el análisis de contenido, en el CBCA, que se cotejaban también con patrones conductuales que se observaban en ese tipo de entrevistas, porque tenían como muy estudiado que había unos comportamientos específicos para los relatos más veraces y otros que eran propios digamos, denuncias falsas. Entonces ese fue el primer contacto que yo tuve con este mundo, que fue duro, porque era un trabajo bastante duro, pero realmente gratificante, y esto fue lo que me despertó la inquietud por estudiar la comunicación no verbal, por ver más allá de lo que nos decían las emociones y los gestos, y sobre todo también por la detección de la mentira, que al final se fundamenta mucho en la psicología emocional. Y bueno, pues a partir de ahí empecé a ir a congresos sobre el tema, conocí a gente aquí en España que lo estaba estudiando en la universidad, como Jaume Masip, Mariano Choliz, Antonio Manzanero, bueno, pues aquí referentes, ¿no? Digamos, y luego pues empecé a trabajar también y a conocer a gente de Policía Nacional y Guardia Civil, que trabajaba también con estos patrones de investigación y análisis conductual, y pues ahí fue cuando empezó todo. Este fue el comienzo. Qué interesante, porque lo que describís es que primero quizá lo que más te llamó la atención fue la detección del engaño, la evaluación de la credibilidad, y eso te llevó a abrir las puertas hacia la comunicación no verbal en general. ¿Dirías que te interesan las dos cosas o más una que la otra?
Yo creo que al final exactamente igual, pero porque una bebe, o sea, no concibo una parte sin la otra, ¿no? Al final cuando estudiamos comunicación no verbal, lo que queremos detectar también son patrones incoherentes, ¿no? Que te hacen ver que las palabras no van en consonancia con los gestos, ¿no? Al final son súper dependientes, súper asociadas, o sea, yo no concibo una sin la otra. Y es verdad que al principio pues, fue un poco más enfocado a la detección de la veracidad y sobre todo del análisis de contenido, que a mí era un tema que me apasionaba. Es decir, qué transmiten las palabras más allá de lo que significan propiamente dicho en el diccionario, ¿no? O sea, las palabras también tienen su impacto psicológico, tienen su propia personalidad y significan mucho más que una simple definición. Entonces el análisis de contenido me parecía brutal y luego cotejarlo efectivamente con los gestos, las emociones que aparecían en el cuerpo, pues es ya como el completo, ¿no? De todo. Y tengo que preguntar, algunos quizás se están preguntando, quiero saber un poco más de análisis del contenido o evaluación de los testimonios. Estas herramientas que se usan para evaluar aquello que declara una persona, sea la víctima, en general es la víctima, tengo entendido, no los sospechosos. Se ha intentado aplicar el CBCA en adultos sospechosos y no tuvo la misma tasa de acierto. Pero, ¿qué conclusiones podemos obtener de aplicar estas herramientas? ¿A qué podemos llegar? ¿A saber si alguien mintió o no mintió? ¿A sospechar? ¿Qué podemos concluir? Al final es verdad que esta herramienta, como bien dices, solamente está validada en menores víctimas de abuso sexual. O sea, esta herramienta nació para ello y esos 19 criterios que aparecen en la herramienta solamente están validados para ese contexto y ese tipo de, digamos, de argumentario. Pero sí que es verdad que hay ciertos patrones que se pueden sacar de esa herramienta y utilizarlos también en la población adulta. Pues si se utilizan, por ejemplo, más evasivas, si hay incoherencia, inconsistencia, preguntar cosas de diferente manera para ver si las respuestas coinciden o no. Son ciertos patrones que no se pueden utilizar como una herramienta como tal, porque no es esa su utilidad, pero sí que son cositas que sí que podemos utilizar para bueno, pues ver sobre todo señales. Yo siempre digo que al final eso nunca podremos decir que si vemos una evasiva la persona está mintiendo, pero sí que nos da una alarma, una luz roja que te dice sigue por ahí porque ahí hay algo más. O sea, al final es eso lo que nos da la detección de la mentira. Ojalá hubiera algún patrón que se asociara directamente con la mentira, pero hoy sabemos que eso no es así todavía al 100%. Pero sí que lo que nos da son, pues eso, una luz roja que salta y dice, por ahí tengo que indagar, porque hay algo que no cuadra, ¿no? Esa es un poco la potencia de todo esto. Lo que nos explica Alicia es básicamente, en una breve respuesta, cómo funciona la detección del engaño y es indicadores. No hay efecto Pinocho, no se puede saber a ciencia cierta si mintió o no mintió. Son indicadores, son luces, son alertas que nos pueden hacer sospechar y decir, es por acá, no es por acá, qué puede estar sintiendo, pero es difícil saberlo en profundidad. Ahora, saliendo un poco del engaño y viendo la comunicación no verbal en general, ¿no? Yendo a algo puntual, ¿podrías decirme algún hecho de tu vida en el que saber de comunicación no verbal te haya ayudado? Ujú. Pues fíjate, Alan, yo ahora mismo, el centro de mi trabajo, yo trabajo en un departamento de recursos humanos, en selección de personal para una compañía del sector sanitario importante aquí en España. Entonces, a mí, leer, interpretar las emociones es fundamental para tener también una herramienta de decisión a la hora de discernir si una persona se merece o es apta para un puesto o no, realmente, ¿no? Pero bueno, pues sí que es verdad que se ven cosas interesantes e incluso anecdóticamente te contaré que hace no mucho yo tenía que seleccionar bueno, tenía una vacante en mi empresa de un director de clínica, ¿vale? Entonces, realmente es un puesto importante dentro de la compañía porque es un puesto directivo que tiene que gestionar la parte administrativa del centro, pero también la parte del personal y tendrá a su cargo pues, unas 40 personas. Entonces es una persona que tiene que saber gestionar emociones, gestionar situaciones complicadas, toma de decisiones, en fin, tiene que tener unas cualidades pues importantes, ¿no? Para llevar a cabo el trabajo de forma adecuada. Y yo me acuerdo que en la entrevista tenía un chico que curricularmente era excelente. Cuando llegó allí, un aspecto impecable, súper correcto, súper educado, la entrevista fue genial, tenía bastante experiencia, pero de repente en el currículum vi algo que me llamó la atención y era que había estado trabajando en el sector
digamos, de una empresa de robots de cocina, ¿vale? Por no decir marcas. Bien. Era una empresa distribuidora de robots de cocina. Y bueno, pues me llamó la atención porque se salía un poco del sector sanitario para al que trabajaba y optaba en el puesto, ¿no? Entonces, cuando le pregunté por esta experiencia, un poco de forma casi de pasada, ¿no? Pues por seguir la conversación, vi de repente como que cuando hablaba de esa experiencia, le salía, ya sabes, la elevación unilateral de la boca, detecté la emoción de desprecio y me resultó raro porque, no sé, en principio no me cuadraba mucho que ahí viera desprecio. Entonces, eso fue lo que decíamos, ¿no? Vi como una alarma que dije, voy a indagar por aquí. En realidad no me interesaba para nada su experiencia en una empresa con robots de cocina, o sea, no era para mí nada interesante realmente, pero sí que había que, vi que una emoción no me encajaba y fui indagando un poco por este tema. Pues al final, él me contó su experiencia, pues que iba de comercial por las casas intentando vender el robot de cocina y venga a salirle la emoción de desprecio y venga a salirle la emoción de desprecio y yo decía, pero bueno, o sea, este tipo, ¿qué le ocurre? Y al final, tanto fue así que fui tirando del hilo y fui insistiendo con ese trabajo que acabó por decirme que dejó el trabajo porque no soportaba a las mujeres. Así. Y entonces yo dije, vale, ya me encaja de dónde venía el desprecio. O sea, realmente fue algo súper revelador porque él estaba ya con un pie dentro para la vacante, me parecía un tipo excepcional, pero claro, el puesto al que se iba a incorporar precisamente era un centro sanitario donde el 80% del personal que iba a gestionar eran mujeres, Wow, wow. porque son enfermeras, auxiliares de enfermería, odontólogas, en fin, había muchísimas mujeres justo para gestionar en esta vacante. Y bueno, pues al final ese desprecio eh, se vio traducido en esas palabras finales en las que me decía, al final, trabajar con tanta mujer me volvía loco. Y fue como, Dios mío, menos mal que salté por ahí y me di cuenta bueno, indagué y finalmente, evidentemente, no le di el puesto. O sea, realmente Claro. no lo merecía y aparte no lo iba a hacer bien y me he traído muchísimos problemas. Y al final la responsabilidad de esa decisión fue la emoción de desprecio, saber detectarla, interpretarla y que me sirviera un poco para tirar del hilo, porque al principio la emoción de desprecio no tiene un significado como tal, o sea, es una superioridad moral o un rechazo hacia algo, pero el estímulo que tiene en su cabeza yo no lo puedo adivinar. Entonces, simplemente te sirve para saber que hay algo que le causa rechazo y tirar un poco del hilo para ver exactamente qué es el estímulo que le provocaba ese desprecio, ¿no? Al final él mismo lo confesó, pero sí, sí, fue totalmente revelador y agradecí a Paul Ekman y a las emociones básicas el darme esa revelación, sí, sí, total. Qué curioso que es que reconociste un indicador Ujú. facial de una emoción que estaba sintiendo en ese momento esta persona, que no sabías la motivación detrás de eso que sentía, cuál era el disparador emocional, y que no tenía nada que ver con la entrevista ni lo que te interesaba a ti, ni lo que te interesaba para el puesto, simplemente era un puesto que había utilizado, un trabajo que tuvo y que había algo extraño. Y fíjense que Alicia lo que hizo fue seguir preguntando porque algo no encajaba. Cuando algo no encaja, aunque quizás no sea lo relevante, seguiste con las preguntas y terminaste descubriendo algo que era, creo que determinante para saber si podía tener o no el puesto. O sea, genial porque creo que lo que haces es marcar las sutilezas de la comunicación no verbal, que a veces lo muy pequeño puede tener un impacto gigantesco, ¿no? Exacto. Nunca sabemos al final dónde está lo relevante o lo irrelevante. Sabemos que dentro de un relato hay un hecho crítico o una parte más crítica o central y hay otra parte que es como introductoria y final, pero muchas veces ahí en hablar de lo superfluo te da efectivamente la clave para luego desarrollar y traducir el hecho crítico. O sea que al final, aquí en España hay un dicho, no sé si es universal o no, que dice por la boca muere el pez. Total, sí, Entonces, sí. yo creo que esa es la máxima en comunicación no verbal y detección del engaño. Al final, dejar hablar a la otra persona y que se desarrolle y que libere sus palabras y cómo quiere contarte una cosa y que esté tranquilo y relajado para que sus emociones fluyan y tú tirar un poco ahí de ese hilo que te interesa, ¿no? Yo creo que esa es la clave.
Es la misma clave que sirve para que un entrevistado en una entrevista como esta se relaje, entre en rapport, en sincronía y nos cuente más sobre su vida personal. Y ahí es donde quiero llegar ahora un poco con esta pregunta, que también nos incluye a todos los que estudiamos el tema, y es, si vos conocés más de comunicación no verbal, que es tu caso, que lo has estudiado, eres docente, eres formadora, ¿cómo puede cambiar tu vida por conocer este tema, por saber cómo funciona el lenguaje del cuerpo, la comunicación no verbal? ¿En qué te ha cambiado a ti? Pues al final yo creo que en lo que me ha cambiado a mí, en lo que yo creo que es general y que cambia a todos, es en tomar conciencia de la comunicación completa que nos rodea. O sea, al final yo creo que todos sabemos de comunicación no verbal, todos los cerebros de todas las cabecitas interpretan perfectamente los gestos y las emociones de, de los demás. La única diferencia es que la gente que estudiamos la comunicación no verbal sabemos ponerle nombre a aquello que todos percibimos. O sea, realmente Interesante. es una toma de conciencia de por qué tu cerebro te está indicando que hay algo que no le cuadra. Nos ha pasado a todos, ¿no? Que a lo mejor conocemos a una persona y hay algo que no nos da buen feeling, digamos, y dicen, no sé qué es, pero no me cuadra, ¿no? Aquí en España se utiliza mucho eso del no me cuadra. Y no sé, hay algo que, pues tú no sabes ponerle nombre, pero tu cerebro lo ha hecho, de forma inconsciente te está diciendo que ha detectado alguna incongruencia y eso puede ser alguna microexpresión que no le haya gustado, que no vea coherente con las palabras que te haya dicho, alguna mirada, algo, o sea, no sabemos ponerle nombre porque no lo hemos estudiado, pero nuestro cerebro lo percibe igualmente. Yo creo que al final es eso, que cuando aprendes de comunicación no verbal, lo que aprendes es a nombrar todo eso y decir, lo que te he visto, por ejemplo, en la entrevista que yo hice en selección de personal, lo que te he visto es desprecio y sé que eso es rechazo, que es superioridad, que no es una emoción adecuada para hablar de una persona o de una experiencia anterior en otro trabajo. Entonces, si a lo mejor yo no lo hubiera sabido, igualmente mi cerebro hubiera detectado que había algo que no le cuadraba y que ese candidato no era el idóneo para el puesto que yo estaba evaluando, ¿no? Al final es eso, que abrimos de repente los ojos a todo el completo de información que nos rodea y sabemos ponerle nombre. Eso es un poco el cambio que yo creo que se ejecuta cuando se aprende de comunicación no verbal. Sí, y creo que lo que decís también es como vos sentías que había algo raro ahí. Y si no sabías cómo interpretar esa expresión facial, por ejemplo, quizá hubieras dicho, bueno, sigo adelante, no indago a fondo, hay algo que no encaja, pero lo contrato igual. Pero el hecho de conocer sobre el tema te permitió ahondar y profundizar en algo que otros quizá también perciben a nivel inconsciente o subconsciente, que está ahí presente, que todos tienen a la vista, pero que no logran etiquetar, no le pueden poner el nombre y por lo tanto simplemente reaccionamos al gesto del otro y no lo interpretamos de manera correcta. ¿Esto qué significa? Que hay cosas que están presentes y que no podemos ver. Ahora, cuando las empezamos a ver, ¿qué pasa, Alicia? Yo te pregunto a vos, ¿alguna vez en esto de volverte más hábil en leer los gestos y percibirlos, viste algún gesto en algún vínculo que has tenido, que tengas, que preferirías no haber visto? Es complicada la respuesta, ¿eh? Pero yo te diría que aunque haya situaciones o conversaciones o circunstancias en las que haya visto algún gesto o alguna emoción que no me haya gustado, he preferido siempre verla y detectarla. O sea, nunca me he arrepentido de ver algo que no me haya gustado, porque al final yo creo que lo importante es tener la información completa y una vez que tú la tengas, tú decides qué hacer con eso. O sea, tú puedes detectar una emoción mala, pero bueno, tú tienes el poder ahora de decidir qué hacer con esa emoción mala. O sea, todos tenemos derecho a confiar en alguien, aunque vemos cosas que no nos cuadran, o hacer la vista gorda, o tomar represalias, ¿no? O ponerse en, no sé, alguna acción o estrategia contra eso. Pero yo creo que nunca nos debemos de arrepentir de ver la realidad y la verdad que la comunicación nos ofrece. Por mala que sea, tú tienes la información completa y con eso tú puedes elegir. Yo creo que te hace como mucho más completo y te da una herramienta fundamental para tú tener el poder de tus preferencias y de qué hacer con todo eso que nos rodea, ¿no? Es por lo menos mi opinión y mi percepción. Entiendo que no sea algo general. No, está perfecto y a eso va la pregunta, a saber cuál es tu perspectiva frente a esto, porque es un poco como la frase, creo que ya también se usa, ojos que no ven, corazón que no siente.
Digamos, Ujú. la comunicación no verbal es también abrirte una nueva dimensión que siempre está presente y que antes no veías y que ahora vas a empezar a ver. Y no todo lo que vayas a ver te tiene por qué gustar. Hay mensajes no verbales de rechazo y desagrado que quizás desde un amigo o un familiar que antes no percibíamos y ahora sí vemos. Y como tú dices, Alicia, y me quedo con eso, y es importante que la gente lo entienda, ella entiende que es mejor tener toda la información, es mejor percibir en su totalidad Ujú. que no tener esos datos, porque al tenerlos podemos hacer algo con eso. ¿Está bien la conclusión, Alicia? Exacto, o sea, tú lo has dicho genial, lo de ojos que no ven, corazón que no siente aquí existe exactamente igual. Y me parece injusto que alguien no vea la realidad, o sea, y luego tú puedes hacer lo que quieras, esto es como, no sé, en una relación de pareja, el decir, si no sé que él me es infiel, yo soy feliz. No, tú tienes que saber que él es infiel y tú le puedes perdonar y tú puedes seguir siendo feliz. O puedes decidir dejarle y, bueno, montar tu vida de nuevo. Pero al final es injusto no conocer todos los hechos para tú tener la habilidad y la capacidad real de tomar decisiones que sean las mejores para ti. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, me ha encantado la respuesta. Ahora quiero entrar en algo más teórico, a ver si podemos ayudar a la gente a entender los gestos, porque hay muchas categorías, muchas clasificaciones, nomenclaturas de gestos, ¿cuántos posibles hay? Son miles. Ahora, ¿cómo entendés vos, o en función de todo lo que has leído, cuál es la manera en la que categorizás los gestos? ¿Cómo los clasificás? Para mí la principal clasificación de los gestos es que los gestos no tienen significado por sí mismos. O sea, es la mayor premisa o la mayor seguridad que nos da a la hora de interpretar. Los gestos por sí mismos no significan nada. Para mí esa es la máxima. Recibo multitud de solicitudes los que me preguntan, de repente vi a mi pareja que cuando le estaba contando no sé qué, se rascó la cabeza, ¿qué significa eso? Yo digo, no significa nada. Significa todo, depende. O sea, nunca jamás me atrevería a interpretar un gesto sin el contexto. No solamente el contexto, o sea, es que tienes que ver qué estímulo ha desencadenado ese gesto, en qué contexto, en qué cultura, súper importante, en qué momento, en qué situación, qué personalidad tiene esa persona. O sea, es que hay tantos factores que influyen que yo jamás me atrevería a interpretar un gesto porque sí, hay muy pocos que se han demostrado que son universales. Parece que, por ejemplo, el triunfo sí que es un gesto que se puede interpretar de una forma más intercultural, que son los brazos hacia arriba y las posturas expansivas. Significa orgullo, triunfo, victoria. Y es un poco así lo que más se ha estudiado que es universal. Pero luego los gestos hay siempre que interpretarlos según un contexto y ojalá los gestos por sí mismos tuvieran un significado directo, digamos. O sea, ojalá, porque sería todo muchísimo más fácil. Pero, pero no, o sea, es que van acompañados a las palabras que pronuncies, de repente a la emoción que tengas en tu rostro, a la tonalidad de la voz, a qué distancia está de la otra persona. No significará lo mismo un gesto en Alemania que en Costa Rica. O sea, es que es una locura decir exactamente los significados de los gestos sin tener en cuenta todo eso. Entonces, bueno, pues la tipología de ilustradores, automanipuladores está genial porque al final no te están diciendo un significado, te están diciendo una forma en la que se produce el texto. Los ilustradores son los que dibujan el mensaje, por ejemplo. Vale, me Ujú, parece bien. sí. Pero para interpretar el significado creo que siempre es imprescindible tener el contexto y todos los factores un poco que he enumerado. O sea, lo que vos decís, Alicia, es algo así como, hay algunos gestos y acciones que son universales, como pueden ser las expresiones faciales de emociones básicas de Ekman, las 7 emociones básicas, o las posturas de poder asociadas con el orgullo de Jessica Tracy, Richard Robbins, Matsumoto, eh, pero sin embargo el resto de todos los gestos y posturas, que son la mayoría, no tienen un significado universal y unívoco, no es un significado, un gesto, un significado. No funciona así la comunicación no verbal y tú entiendes que esa es la mejor manera de entender el tema. Sería una manera de verlo. ¿Estoy en lo correcto, Alicia? Tal cual, tal cual. Y lo otro me parece de verdad muy arriesgado y he leído muchísimo sobre el tema y me da mucha rabia que haya gente que de verdad pueda interpretar que los gestos significan algo por sí mismos, porque creo que eso no nos hace ningún bien a los expertos en comunicación no verbal.
Y ya te digo, ojalá eso fuera verdad y ojalá la investigación científica avance en este campo y pueda hacer un diccionario de gestos, que sería espectacular para todos nosotros. Pero creo que hasta el momento hay que ser muy cautos y saber que los gestos se tienen que interpretar siempre con un contexto y con una personalidad, conociendo a quién vamos a analizar. Por supuesto, ya sabemos que hay 6 emociones básicas, que estas sí que son universales, estudiadas y con una codificación facial muy específica. Es del único casi que nos podemos fiar 100%, que actúa casi como una ecuación matemática, digamos, pero todo lo demás es muy interpretable dependiendo de la situación, claro. Bueno, lo que Alicia está describiendo es la teoría del doctor Paul Ekman de las emociones básicas. En un momento dijo 6, en otro momento dijo 7. En la literatura básicamente hablan de 6 emociones básicas: alegría, tristeza, temor, ira, asco, sorpresa y desprecio. La que está más en duda es la del desprecio. Sin embargo, depende de cada autor, depende de la teoría. En este caso está demostrado, y es la teoría más dominante, de que hay expresiones faciales universales en todas las culturas, en todas las especies. De eso habla Alicia, que son universales. También dijiste que hay otra categoría de gestos de Ekman, con ilustradores, emblemas, reguladores, adaptadores, que puede ser útil para clasificar los gestos. Y hablaste de los factores moderadores o mediadores, diría Miles Patterson, que afectan la manera en la que interpretamos la comunicación no verbal: el género, la cultura, la personalidad y la biología. Me parece que eso es fundamental de entender. Y por último destaco esto y te quiero preguntar, te tengo que preguntar, Alicia, voy a preguntar. Eh, Hay muchos especialistas en el tema, otros no tan especialistas, que salen en la televisión y hacen análisis, no sé en España cuánto sucede, acá en Argentina sucede a menudo, que hacen análisis de casos mediáticos, de juicios, o sea, situaciones judiciales en curso, y de análisis de políticos. Y hacen unos análisis que son muy directos, muy lineales: miró para abajo, siente culpa. ¿Qué pensás de eso y cuán frecuente es España? Es allá, ¿no? Aquí, aquí igualmente también es muy frecuente. Y aquí voy a ser un poco crítica y me voy a lanzar un poco a la piscina, pero creo que en esto eh, la sinergología ha hecho bastante daño, porque creo que al final todo, no sé en el resto del mundo, pero aquí en España sí que todo lo que veo de forma mediática sí que atañe bastante a programación neurolingüística, a la PNL, que además es súper antigua, parece como una cosa súper novedosa de ahora, y la PNL, o sea, se estudia en psicología desde hace muchísimos años y de hecho tiene una base muy buena, pero que mal interpretada puede llevar a equívoco. E igualmente la sinergología, que es una, bueno, no sé cómo llamarlo, una teoría de origen francés, que al final relaciona directamente los gestos y los micropicores con significados directos, ¿no? Ojalá fuera real, ojalá fuera así y ojalá salgan estudios científicos que puedan avalarlo. Yo de verdad que a veces las cosas tienen sentido empírico, ¿no? Digamos, pero hace falta tener un poco más de sustento detrás. Y aquí en España creo que la gente hay como dos corrientes, o sea, la gente que se basa en una psicología más cognitiva, emocional, corriente Ekman y tal, y gente que al final recae en los patrones que ha marcado la sinergología. Y para mí creo que, pues, que es confuso y sobre todo cuando se utilizan casos mediáticos de juicio o de política que tienen un riesgo bastante alto, o sea, Total. porque al final, sobre todo los que están judicializados, me parece que hacen flaco favor tanto a la comunicación no verbal científica, que existe y la hay, como al proceso en sí, ¿no? Porque al final es muy confuso y bueno, yo el consejo que le daría a la gente es que al final hay 6 emociones básicas, las que tú has nombrado, que estas tienen una codificación específica universal, que son totalmente fiables, y que aprender a detectarlas e interpretarlas es un buen primer paso para empezar con la comunicación no verbal y hacer interpretaciones más realistas, ¿no? de nuestro interlocutor. Y sobre todo otro consejo también que daría es que siempre que nos atrevamos a analizar, tenemos que tener el conocimiento previo más amplio posible. Esto a veces es complicado, pero por ejemplo con personajes públicos pasa mucho. Yo a los líderes políticos de mi país, o sea, son como mi familia, de tanto estudiados que los tengo. Hay que crear una línea base primero y después del estudio de esa línea base, es decir, de cómo se comporta la persona habitualmente, extraer los indicadores y los cambios.
Aquí en España hay un dicho que dice bueno, que tu madre siempre sabe cuando miente. No sé si es universal también. No se usa mucho, pero creo que es una creencia que se tiene de manera implícita, pero sí, sí, sí. Ujú. Pues aquí igual está muy extendida, ¿no? Que dice que mi madre siempre me coge la mentira. ¿Por qué pasa eso? Porque es una realidad. Claro que mi madre sabe cuándo miento, porque es la persona que más me conoce en el mundo. Entonces mi madre lo que hace simplemente es detectar cambios conductuales. Mi madre sabe cómo yo soy normalmente, cómo es mi tono de voz, cómo son mis gestos, cómo es mi expresividad, mi manera de andar, todo lo conoce al dedillo. Igual que la mía, todas las del mundo. Creo que eso es algo universal. Entonces, claro que sabe cuándo miento, porque ella detecta perfectamente cuáles son los cambios. Que de repente soy súper expresiva y de repente ralentizo toda mi gestualidad y mi corporalidad. Sabe que algo raro pasa, no sabe el qué, pero sabe que no estoy bien, sabe que estoy nerviosa, intranquila, incómoda o cualquier cosa, Lo pero mismo, sabe que algo ocurre. claro, lo mismo que decías con el entrevistado, de que viste alguna emoción que no coincidía con la entrevista, pero no sabías por qué él la sentía, pero algo raro había, y eso lo detectaste y es lo mismo que detecta tu madre cuando puedes llegar a estar mintiendo. Dijiste un montón de cosas, me encantaría tratar de retomarlas. Una de ellas hablaste de la sinergología. Acá en Argentina no llegó, en América Latina hay algunos practicantes, sinergólogos se hacen llamar, que está basada en Philippe Turchet, el francés. Eh, Vos fuiste muy leniente, fuiste muy buena. Hay algunas teorías que dicen que es una pseudociencia, hay algunos papers que son muy duros. Recomiendo a la gente al autor Vincent Deneau, que es un sinergólogo convertido en investigador y ahora critica la sinergología, lo cual es muy interesante. Así que es importante el consejo que le das a la gente. Esto uno a uno, gesto y significado no existe, que es un poco lo que proponen desde la sinergología. Dijiste también la importancia del contexto y de observar las variables. ¿Qué otro consejo podrías darle a la gente para que aprenda ya desde ahora a interpretar mejor el significado de los gestos de las demás personas? Lo que te decía, sobre todo el conocimiento profundo de los demás, ¿no? O sea, hay personas que son muy expresivas, o sea, es como lo de mirar a la derecha y a la izquierda, ¿no? Que hay como mucho mito también alrededor. Hay gente que mira siempre mucho a la derecha cuando recuerda y hay gente que siempre mira a la izquierda, o sea, no hay un patrón directo. Siempre hay que tener en cuenta que tú tienes que detectar cambios en los demás. Es que esa es la base fundamental de todo. O sea, hay gente que es muy expresiva y de repente ante una pregunta se vuelve totalmente inexpresiva porque ahí pasa algo. Está cambiando su patrón conductual habitual, ¿no? Entonces es un poco por dónde podemos ir. Y es lo que nos facilita la interpretación realmente, detectar esos cambios, esa incongruencia. Es como si te encuentra alguien por la calle y le dices, ¿qué tal está? Y te dice bien. Te dice bien con cara de asco y con encogimiento de hombros. Pues no te da mucha seguridad, ¿no? Es un poco lo que hay que tener siempre en la cabeza, siempre. Yo creo que esa es la base fundamental de todo. Perfecto. Me das pie para continuar con las preguntas. Está bueno este concepto de línea basal, comportamiento estándar, que es cómo se comporta una persona en general, normalmente. Y Alicia lo que dice es, cuando hay un desvío de la expectativa del comportamiento, de cómo debería comportarse en función de cómo se comporta en general, ahí hay algo. No sabemos qué es, pero ahí hay algo. Ese es un consejo para la gente que es muy útil, muy útil. Ahora, yendo al comportamiento basal de los españoles, tú eres española, yo soy argentino, conozco medianamente poco de su cultura y menos de la comunicación no verbal propia que tienen ustedes. Seguro cambian las regiones y hay influencias, ¿no? Pero ¿podrías decirnos cómo crees que es la comunicación no verbal de los españoles en comparación con otros países? Pues aquí particularmente en el face to face, en el cara a cara, somos mucho más intensos emocionalmente. Es un poco también lo que yo he podido observar, somos muy expresivos y eso facilita mucho las cosas a la hora de interpretar. A mí me cuesta mucho interpretar los gestos de personas extranjeras porque a lo mejor todas las expresiones son mucho más sutiles, mucho más leves. Aquí son muy abiertas, muy intensas tenemos alta expresividad. Igual que también somos una cultura de alto contacto, que al final eso también pasa en países de Latinoamérica. Para nosotros Sí. es súper común tener una distancia interpersonal mínima, o sea, tenemos una conversación muy cercana, somos mucho de
acercar contacto físico. Por eso ahora con esto de que estamos en el contexto de la pandemia, para nosotros ha sido un choque cultural muy fuerte, que la primera medida que nos pidiera el gobierno para protegernos sea efectivamente la de romper la distancia personal física con los demás. O sea, es como que ha fracturado la esencia más profunda de nuestras formas de relacionarnos y de comunicarnos. Porque aquí, Alan, no sé allí, pero aquí somos mucho más de expresar el afecto y de comunicar emociones a través del cuerpo, mucho más Sí, que a de través la de las palabra. palabras. Exacto, o sea, aquí, por ejemplo, decir todavía te quiero te da reparo, te puede dar vergüenza, lo ves como algo muy fuerte, ¿no? Para decir, pero sin embargo lo expresamos de muchas maneras con la mirada, con una sonrisa, con una caricia, con un roce, con un abrazo, con un beso, o sea, tenemos muchísimas formas de expresar te quiero no verbalmente y todavía con palabras como que nos cuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora yo creo que con esto de la pandemia y del confinamiento nos hemos hecho conscientes de que efectivamente echamos mucho de menos ese contacto que caracteriza tanto a nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Entonces, bueno, luego a nivel escrito, pues te comentaba antes, somos muy directos a la hora de expresarnos por escrito. Creo que hay mucha diferencia con la cultura latinoamericana, porque allí adornáis mucho más el lenguaje, no sois tan directos, no sois tan concisos, no resultáis tan agresivos, ¿no? Aquí somos más cortantes, digamos, por escrito. Bueno, Entonces, bueno, sí que puede haber diferencia y puede impactar. De verdad que no es nada malintencionado, simplemente que somos como muy, muy directos, muy al grano. Y allí soy más suaves en la manera de escribir, digamos. bueno, le comento a la gente, Alicia es muy cálida, como pueden ver ahora, es muy amena, y por mensaje en algunos momentos, yo interactúo con ella ya hace un tiempo, a veces me hacía dudar si yo le había dicho algo mal, o yo le caía mal, o era ambiguo, porque por mensaje me decía una cosa, pero si me mandaba un audio, era sumamente cálida y buena onda. Es lo que estás describiendo, esta manera de comunicarse de manera directa, y no incluir otra parafernalia, otros adornos, y no preguntar por el otro o qué está haciendo, uno lo hace dudar a ver si quiere seguir interactuando o no. Y eso es muy curioso de los españoles. Yo no estaba al tanto de eso, por ejemplo. Qué interesante lo que describes, Alicia. Bien, ¿alguna cosa más, así como algo específico de los españoles en la comunicación no verbal? Has descrito muchas cosas que se parecen a los latinos, digamos. Está bien que provenimos mucho de una mezcla de italianos y españoles y por lo tanto parecidos tenemos y un montón, un montón. Ujú. ¿Algo más que quieras destacar de su cultura o te parece que eso los describe ya de manera global? Yo creo que en rasgos generales creo que esa sería un poco la diferencia. Luego no sé si habrá algún gesto identificador que habría que profundizar un poquito más y hacer una comparativa que seguramente sería súper interesante. Ya lo hemos comentado tú y yo también de un poco ver y verificar esa diferencia que puede haber en los gestos, ¿no? Pero creo que al final eso es un poco lo que nos define, un poco lo que hemos comentado, sí. Qué interesante. Y espero pronto visitar para poder también estudiar más en profundidad su comunicación no verbal. Me gustaría preguntarte algo y tiene que ver con que no encuentro tantas divulgadoras y especialistas en comunicación no verbal mujeres. En general veo muchos hombres, tanto en Argentina, en Latinoamérica, como en España, aunque también la conozco a Susana Fuster, que también pertenece a la asociación a la que tú Ujú. perteneces, a COMBE, de especialistas en comunicación no verbal. Eh, ¿Por qué crees que hay menos mujeres que hombres en esta disciplina que no necesariamente debería de ser así? Todo lo contrario, digamos, los estudios muestran que las mujeres son más hábiles en sensibilidad no verbal, en reconocer los gestos. ¿Por qué crees que es así? Bueno, te diré que esto está cambiando, ¿eh? Yo creo que al final Apa, la cultura tradicional sí que siempre pues los puestos más altos, más famosos, más divulgativos han sido los hombres pues porque la mujer tenía otro rol, otro papel, ¿no? Socialmente aceptado. Ahora te diré que, por ejemplo, como dato curioso, aquí en España yo he conocido la sección de análisis de conducta que hay tanto en Guardia Civil como en Policía Nacional. wow. Y te diré que, por ejemplo, en Policía Nacional el 100% son mujeres. Dato interesante. Y en Guardia Civil, pues ahí andan 50-50.
Entonces, bueno, yo creo que esto al final está cambiando. Por ejemplo, en España, las clases de psicología de las universidades están repletas de mujeres, entonces al final Acá también, 70% mujeres. generaciones van a llegar, van a salir, se van a especializar y creo que van a revolucionar todo este panorama porque va a ser totalmente distintivo. Luego, a la hora de interpretar comunicación no verbal entre hombre y mujer, pues también hay evidente diferencia, A ver. principalmente por la fisonomía, porque hay gestos que se han asociado tradicional o culturalmente más a los hombres, como gestos más expansivos, de apertura. Aquí, por ejemplo, en España, hace unos meses, había un dilema efectivamente, se observaba que en el metro los Sí. hombres eran mucho más expansivos con las piernas y eran como gestos dominantes en los que, bueno, se subieron a las redes como muchísimas fotografías en las que la mujer estaba así sentada y el hombre estaba súper expansivo con las piernas y se criticaba efectivamente eso, ¿no? Que porque se tiene que respetar que ellos ocupen más espacio que nosotras. Tradicionalmente era porque ellos vestían con pantalones y nosotros con falda, era algo súper lógico. Pero eso ya ha cambiado, todos llevamos pantalones en un momento dado, ¿no? Entonces, no debería de existir. Y yo creo que esos patrones se van detectando sobre todo y yo creo que van cambiando. Igualmente los estereotipos entre la interpretación de género en comunicación no verbal, hay muchísimos estereotipos que gracias a la investigación científica también se van desmontando. Por ejemplo, en el ámbito de la seducción hay muchísimos mitos de género y de seducción que pueden llevar a equívocos graves, además, como por ejemplo, estudiaba hace poco que las mujeres se tocan mucho el pelo y eso es un gesto seductor. Bueno, pues la investigación científica demostró que no, ¿no? Que no se asociaba a la seducción y que si tienes una mujer delante que se está tocando el pelo, no tiene por qué directamente significar que está interesada en ti de forma, digamos, como un patrón más sensual, ¿no? Sino que por la propia longitud del pelo, como lo tenemos más presente delante de la cara, tendemos a hacer un gesto más automanipulador pues para soltar estrés, por aburrimiento. Es una cuestión, digamos, física. De hecho, se demostró que los hombres que tenían el pelo largo también lo hacen. Y es porque, claro, lo tienen más presente, digamos, lo tienen aquí, ¿no? Entonces, es solamente un detalle para ejemplificar que efectivamente los estereotipos de género van cambiando, se van desmitificando todos estos significados que había un poco asociados a esta diferencia de género. Por ejemplo, Amy Cuddy ha avanzado bastante en este tema. Hay una charla TED de ella que es espectacular, que habla un poco de esto también, de los gestos de poder, de la asunción de estos gestos en el género femenino. Es súper interesante. Y bueno, pues poco a poco yo creo que vamos transformando también los mitos de género en este campo. Bueno, varias cosas. Los que están viendo el video y quieren ver la charla, tienen el link aquí debajo en la descripción del video. También les dejo el link de mi resumen de la charla TED de Mikadi, dura 21 minutos, yo la resumo en 5 minutos, los aspectos más importantes. Y ahora Alicia dijo un montón de cosas respecto de, aparentemente, hay diferencias en los gestos y las posturas de los hombres y las mujeres. No es que se comporten de igual manera. Hay algunas distinciones y comportamientos que aparecen estadísticamente más frecuentes en unos y en otros. Y bien dijo Alicia, el manspreading, si no me equivoco, que es como se dice, esto de que los hombres abren mucho las piernas en el transporte público y les dejan poco espacio a las mujeres, que al principio tenía que ver, como decís vos, con la ropa, quizá con la anatomía funcional del hombre, pero excederse en ese espacio invade el espacio de la mujer. Bueno, quizá lo que también plantea Alicia, y quiero interpretarlo y vos me dirás si es así, ¿vos creés que estos patrones de comportamiento por la tecnología, por la globalización, por lo que sea, están cambiando, van a cambiar, van a sostenerse en el tiempo, va a haber más diferencias, va a reducirse las diferencias de género en la comunicación no verbal? ¿Qué crees? Yo creo que poco a poco se va a reducir la desigualdad, porque al final son patrones asumidos culturalmente aceptados, pues de lo que te decía, del rol diferencial que tenía antes la sociedad el hombre y la mujer. O sea, es así. Por ejemplo, los hombres también tenéis vuestros hándicaps. O sea, todos seguramente habéis crecido con la idea de que un hombre que llora está mal visto, porque es síntoma de debilidad, de vulnerabilidad, y es como una niña que llora no está tan mal vista como un chico que llora. Entonces, bueno, yo creo que ahora los padres y la educación está mucho más orientada a la gestión emocional y a las herramientas Total. de habilidad emocional y bueno, pues todo esto también
va a ir cambiando poco a poco, va a ser lento, pero bueno, yo creo que esa va a ser la tendencia natural, a igualar la expresión emocional en hombres y mujeres, tanto en gestos como en emociones, como en contenido verbal, ¿no? Digamos. Yo creo que sí que se va a igualar. Interesante Y conclusión. Vos ves que se va a igualar. Qué interesante, qué interesante. Ahora quiero preguntarte, porque la gente que está viendo el video seguramente quiere saber qué leer, qué libros son relevantes, cómo aprender. ¿Vos qué libros recomendás o cuál es tu preferido? De comunicación no verbal, en, obviamente. en primer lugar, recomendaría tu canal de YouTube y mi blog de No, comunicación no verbal. genial. Creo que ambos son fuentes súper útiles. Les voy a dejar acá debajo el link al blog de Alicia, Alicia Martos, Comunicación no verbal, todo lo que no nos dicen, Lo que no nos cuentan. lo que no nos cuentan. Es maravilloso, ella publica de manera asidua todas las semanas. ¿Hace cuánto que tenés el blog? Pues hace casi 5 años. ¡Pah! Sí. 5 años publicando semanalmente información de comunicación no verbal, de tópicos teóricos, descubrimientos y análisis de casos verídicos actuales. Es sumamente recomendable, véanlo, ella publica siempre y ella es muy seria, como verán, y además es buena persona, lo cual no me parece poco. Y además te tengo a ti muchas veces como invitado en el blog con magníficas aportaciones que enriquecen muchísimo el contenido, o sea que gracias desde aquí. Y bueno, al final, creo que lo hemos hablado también tú y yo alguna vez, me cuesta recomendar un libro porque siempre veo que hay alguna cosa que no me cuadra. Eh, Como referentes, por ejemplo, Desmond Morris con el mono desnudo, pues es un referente genial que al final no te enseña tal cual a interpretar comunicación no verbal, pero sí me parece una base muy importante. Luego, pues, por ejemplo, yo Navarro, me gusta mucho su cercanía, cómo te cuenta los casos que ha vivido. Hay alguna cosita que se sale un poco del texto científico, digamos, en los libros, pero bueno, en general creo que es bastante cercano. Y al final yo me baso mucho más en los estudios y en la psicología emocional y cognitiva de toda la vida, que yo creo que aporta muchísimo más que cualquier libro fácil de lenguaje corporal. O sea, para mí, pues todo lo que venga de Matsumoto, de Paul Ekman, de los referentes al final mundiales en este tema y los pioneros, pues es válido, ¿no? Y luego hay muchísimas universidades que están investigando pequeños estudios, pequeños experimentos que aportan muchísimo al ámbito de la comunicación no verbal y es un poco todo lo que yo voy recogiendo en mi blog, que al final hacen un conjunto muy completo sobre todo lo que podemos tener hoy en día de la comunicación no verbal dentro del marco científico, que hay muchísimo que parezca que no. Al final parece que triunfa mucho más interpretar los gestos a través de los micropicores que a través de la ciencia, pero hay muchísima ciencia detrás de la comunicación no verbal y la psicología emocional tiene muchísimo que decir al respecto y bueno, pues es un poco lo que yo intento seguir, recoger y divulgar también. Bueno, me quedo con estas dos cosas que decís. Recomendás a Desmond Morris, que es para mí mi ídolo, y después decís además, bueno, hay libros prácticos como el de Joe Navarro, pero también hay un montón de Uh -huh. bibliografía científica, hay más de 30.000, al menos 30.000 papers de comunicación no verbal publicados en revistas científicas, de que los autores relevantes, Matsumoto, vos decís Paul Ekman, Arvid Kapas, Úrsula Gess, o sea, podemos nombrar un montón de autores que están publicando constantemente investigación científica en artículos, en revistas, que no llegan quizá a los libros de divulgación, pero que son sumamente útiles para entender la comunicación no verbal en su totalidad y de manera empírica, no simplemente con gestos, significado, como decías de la sinergología. Entonces, hay que tener cuidado con los libros que recomendamos. Por eso tú eres muy cuidadosa, veo, y solo nos diste dos, de Morris y de Joe Navarro. Ambos son de divulgación, uno más práctico que el otro, uno más teórico, y es interesante que nos das esos dos y nos decís, bueno, pero también tienen que leer los trabajos empíricos. ¿Estás de acuerdo entonces en esto? Claro. De hecho, reconozco que es difícil porque todavía el mundo universitario o el mundo científico todavía no elabora una comunicación apta para todos y a mí me da mucha rabia porque no porque sea científico tienes que expresarte de una forma tan compleja y tan poco legible para la población en general. Yo me incluyo, aunque sea psicóloga, me da igual, hay muchísimos estudios que me tengo que leer 5 veces
porque no entiendo más de 2 seguidas por la complejidad en el argumentario que utilizan y me parece que es un error. Y además es algo que veo que no cambia, o sea, que te puedes leer una publicación de hace 20 años y una de hace un año y es terrible el lenguaje que utiliza, ¿no? Y al final me parece que se da un poco a conocer, que divulgan, que no le interesa tanto llegar al público Sí, como no. sí a un sector muy aislado y específico de la población, y me parece que es un error. Entonces, canales como el tuyo o blogs como el mío, lo que intentamos con esto es conseguir acercar los dos mundos y que los estudios y los resultados y la comunicación no verbal y la psicología en general sean para todo el mundo. Excelente, excelente. Y decís dos cosas muy interesantes. Una, esto de que los artículos científicos siguen siendo igual. O sea, no han cambiado la modalidad de comunicación, son re complejos y se sostienen. Ahora, antes dijiste que crees que va a haber modificaciones en el lenguaje corporal de mujeres y hombres. Yendo hacia el futuro, ¿no? Estoy pensando en eso. Eh, en investigación, la modalidad de comunicarse a la gente no cambió, sigue igual. Eso es lo que vos ves y coincido completamente. Ahora, en la comunicación de los sexos, vos crees que eso va a cambiar y que se va a emparejar, se va a hacer como más ecuánime. Ahora, ¿qué crees que va a pasar con la comunicación no verbal en el futuro? ¿Qué te imaginás? ¿Más tecnología para leer los gestos en la calle, más consumidores, seguridad? ¿Qué te imaginás en un futuro? No sé, 15, 20 años. Pues yo creo, Alan, que la tendencia ha sido la revolución tecnológica de Internet y sobre todo de redes sociales. Creo que ha transformado todo nuestro mundo. Nosotros somos de una generación, efectivamente, que ha vivido con los dos mundos, ¿no? Una evolución o un paso de uno a otro. Y recordamos a lo mejor nuestra infancia totalmente diferente a cómo puede ser la infancia de un niño ahora, que tiene un móvil desde bien pequeño, un iPad, tienen acceso a todo, a llamadas, a mensajearse, ¿no? A una conexión global. Y creo que eso ha revolucionado muchísimo la forma de comunicarnos. Pues ves grupos de adolescentes en un parque en los que están hablando entre sí a través del móvil. O sea, es una cosa que a mí me resulta totalmente surrealista, pero que pasa, ¿no? Es la forma que tienen de comunicarse hoy en día, a través de emojis, a través de filtros. Pero fíjate que creo que justamente ahora, por esto de la pandemia que ha ocurrido a nivel mundial, nos hemos dado cuenta que la tecnología nos tiene más conectados que nunca, facilita muchísimo la conversación y la comunicación entre todos, pero lo primero que todos hemos sentido cuando hemos estado aislados y confinados en nuestras casas ha sido eso que conocemos en psicología como la sed de piel. Nunca una conversación en una videollamada o en un chat se va a igualar con una conversación real, con contacto, con distancia, con una mirada directa, con un abrazo al encontrarnos y al despedirnos. Y yo creo que ahora justo es cuando hemos valorado eso. Antes no lo valorábamos, era Mm. como, bueno, pues yo vivo en mi mundo de conexión, de llamo a mi madre 4 veces, llamo a un amigo tal, y ahora de repente cuando todo eso se nos ha prohibido por obligación, es cuando realmente lo hemos echado en falta y hemos dicho, es que yo no quiero hablar con mi madre, yo quiero darle un abrazo, quiero mirarla a la mano, quiero tenerla cerca, quiero hablarle aquí cerquita, abrazándola, ¿no? Y, y no concebimos un mundo sin eso. Entonces yo creo que estas cosas vienen un poco como para recolocarnos a todos también a nivel psicológico y apreciar realmente lo que significa la comunicación de contacto, ¿no? Y bueno, lo hablábamos antes, que en España es que ha sido un choque y una fractura brutal, por eso de que tenemos que guardar 2 metros de distancia entre todos cuando realmente estamos acostumbrados a mantener una conversación súper de forma cercana, ¿no? Pues porque así hemos vivido pues desde que somos pequeños, es lo que nos han enseñado, lo que se transmite en la cultura, ¿no? Entonces, bueno, creo que la tendencia era esa, pero que este tipo de acontecimientos terribles y desgraciados, porque al final se lleva muchísima gente por delante, sí que tiene una parte buena en la que nos enseña realmente y reestructura la jerarquía de nuestros deseos, de nuestros valores, eh, de nuestro anhelo, ¿no? Y ponemos en esa escala de repente cosas que no nos hubiéramos imaginado hace unos meses antes de todo esto. Entonces, la tendencia es complicada porque depende de todo lo que pase de por medio. Nadie esperaba, por ejemplo, esta pandemia y este confinamiento, ¿no? Y es un poco lo que nos ha recolocado.
Entonces, la tendencia yo la veía tecnológica hasta que ocurre esto y te corta todo lo que tenías pensado. Es curioso que señalás algo que es muy evidente y lo puedes vivir en carne propia, esto de que no valoramos eso que tenemos hasta que lo perdemos. No valoramos el contacto físico, esta cercanía física que teníamos en el contacto diario, que ahora no la tenemos, hace 40 o 50 días, depende de las regiones del mundo, y se lo extraña, se lo necesita, eso modifica los vínculos. Y destacás entonces también la importancia de la tecnología. Vamos en ese sentido. Tendremos que acomodar nuestro lenguaje corporal a la influencia de la tecnología. En ese sentido vamos, Alicia. Yo creo que sí, pero sin abandonar el resto, ¿no? O estas cosas al menos nos hacen pensar que una cosa no puede sustituir a la otra, sino que tienen que convivir. Yo estoy súper de acuerdo en todo el avance tecnológico que hemos tenido, por supuesto, pero tenemos que saber adaptar esas dos cosas y no abandonar a una en detrimento de la otra. Es un poco la reflexión que yo saco de todo esto. Perfecto, perfecto. Y ya vamos llegando al final, a la última pregunta. Antes le digo a todos los que están viendo este video que dejen su comentario acá abajo, pueden dejar un like, un me gusta, pueden compartirlo, pueden dejar sus preguntas, se las podemos contestar, se las puedo trasladar a Alicia, puedo contestarles yo. Y le quiero preguntar esta pregunta que me han enseñado y la he puesto en práctica y siempre funciona porque hace que el otro diga cosas que no ha dicho antes. Y es, ¿qué es eso que no te pregunté, pero que la gente debería saber de vos, Alicia? Te diré que yo también incorporo esta pregunta siempre al final de mi entrevistas de selección de personal y es súper potente porque sacas conclusiones que jamás te esperaría. Y justo en esa respuesta he encontrado muchas claves, ¿no? Coincido, coincido. Pues en cuanto a comunicación no verbal, creo que hemos hablado de forma súper completa. Que espero haber despertado en todos esa inquietud o esa pasión que vivimos los dos por esta comunicación global de la que hemos hablado. Y precisamente estoy ahora inmersa en un proyecto muy inicial que ha nacido hace muy poquitos días, pero que precisamente nace de toda esta revolución que hemos vivido con esta pandemia que nos ha invadido a nivel global y creo que al final pasa por una solución de autoconciencia, de reflexión y de analizar un poco el impacto psicológico que ha tenido todo esto en nosotros, porque las grandes crisis traen grandes revoluciones y no hay nada que quede exento. O sea, esta crisis nos ha afectado en la alimentación, en el sueño, en la forma de relacionarnos, en la forma de comunicarnos, en lo que se ha extendido en redes sociales, en gente que lanza bulos, bueno, es que en muchísimas cosas, hay muchas cosas que tratar. Entonces me he dado cuenta que hablando de ello también en mi blog de 20 minutos, la gente estaba realmente interesada y le daba muchísima calma mental ponerle nombre a todo esto que estamos viviendo, a todas estas reacciones insólitas, todo nuevo para nosotros. Entonces, bueno, pues me he lanzado a escribir sobre ello. Espero sacar un libro en breve. ¿Cómo que en Quiero breve? ¿Ya falta poco? en unos meses, yo creo. Wow, wow. Alicia escribe muy rápido, es muy eficiente, tiene mucha experiencia. Qué increíble. Yo me quiero atribuir al menos un granito de arena en haber aportado y haberte empujado a que escribas algo. Yo recuerdo que hace no sé si mucho, le escribí a Alicia preguntándole si había escrito un libro, si no había escrito, si estaba escribiendo, y le dije, tienes que escribir un libro. Y hoy nos cuenta que lo está escribiendo y me pone muy contento, porque sé que le va a ir muy bien. Totalmente. Has puesto tu granito de harina total. Es verdad que cuesta porque hay que sacar mucho tiempo y además es una responsabilidad muy grande, ¿no? Da un poco de vértigo el llegar a tanta gente y que lean tus palabras y sobre todo en cosas tan delicadas como las que estamos viviendo ahora. Pero bueno, el recibimiento a través de mi blog ha sido muy bueno. He recibido muchísimos mensajes de agradecimiento, otros de consultas, de inquietudes, y estoy tratando todas ellas para que todos nos veamos reflejados en algún aspecto de este viaje emocional que hemos recorrido todos en todo el mundo. Y me doy cuenta que al final lo que aporta este conocimiento es eso, dar seguridad. Al final todo lo que conseguimos entender nos da esa calma, esa seguridad, esa calma mental, ¿no? Es una salvaguarda psicológica, digamos, el ponerle nombre a las cosas, ¿no? Y el sentir que lo que hemos pasado también es algo normal, que la
ansiedad también es buena en algunos momentos, que el miedo nos protege también en estas situaciones, que no hay emociones ni buenas ni malas, que todas son adaptativas, Tal cual. que todos nos recuperamos a un ritmo totalmente diferente ante una misma Ujú. situación, ¿no? Entonces, pues todo esto me gustaría tratarlo, que llegue a la gente y que pueda ayudar con mi aportación, digamos. Entonces, para clarificar, los contenidos del libro tienen que ver con la pandemia, con la psicología y la comunicación no verbal, los tres volcados en un análisis, no sé, más minucioso o interconectado entre sí. ¿Viene por ahí? Sí, al final el impacto psicológico que ha tenido en toda la población la pandemia ha afectado a muchos canales de comunicación no verbal y verbal. Por ejemplo, uno de los primeros capítulos que hablo es aclarar que esto ha sido una pandemia y no una guerra, porque se ha adoptado un tono belicioso o Sí, belicista sí, tal cual. de discursos políticos que al final creo que no han favorecido, ¿no? Al entendimiento de la población y a la toma de conciencia, porque es confuso. Es confuso hacer ese símil, porque realmente no tenemos un enemigo visible con el que luchar, ni tenemos armas, y no necesitamos que nos gobiernen como un ejército, necesitamos que nos gobiernen como ciudadanos y que nos protejan, no que nos manden al frente, ¿no? Entonces, con esta reflexión abro el libro y al final ahí lo que interviene es pura comunicación, pura comunicación. Hablo también del canal áptico, de cómo echamos de menos el contacto con los demás, las distancias, cómo ha roto eso todo nuestro esquema. ¿Por qué nos da por limpiar? ¿Qué significa las fases por las que hemos pasado? Que tú bien conocerás, las fases del duelo. Todas las emociones, ¿no? El viaje emocional, las consecuencias, cuál es la población que se ha visto más afectada y en qué niveles. O sea, creo que al final está todo relacionado. He intentado pues darle protagonismo a estas tres cosas unidas para que todos entendamos mucho mejor por lo que hemos pasado y sobre todo normalizar todo por lo que hemos pasado, porque mucha gente se angustia, ¿no? Por este estrés, por un día sentirme bien y otro día volver hacia atrás y sentirme mal, por la ira, por la tristeza. La gente no entiende por qué se enfada, por qué busca un culpable, por qué hoy un día está más depresivo que otro, por qué le da por limpiar, por qué le da por hacer dulces como si no hubiera un mañana y repostería. Pues en el libro le doy explicación a todo ello, porque la tiene realmente. Bueno, a mí ya me dieron ganas de leerlo por la metáfora inicial, esta que hiciste de la importancia de la guerra versus pandemia y cómo eso modifica la manera de gobernar y dirigirse a la gente, al pueblo. Me parece fabuloso, así que ya tengo ganas de leerlo. Eh, Gracias, muchísimas gracias por tu tiempo, Alicia. Eres muy cálida, eres muy amena. Ha sido un placer. Le quiero decir a la gente que no se olvide de visitar su blog. Dejo el link aquí debajo. Y si visitan el blog, déjenle un comentario en alguna publicación. Háganle saber que vieron la entrevista y coméntenle qué les ha parecido. Alicia, de nuevo, muchísimas gracias por su tiempo. Te agradezco un montón. Gracias por aceptar. Y nos vemos, les digo a todos, nos vemos en la próxima entrevista con los especialistas de comunicación no verbal. Hoy estuvo con nosotros Alicia Martos de España. Muchas gracias, Alicia. Gracias a ti, Alan. Muchísimas gracias de verdad por tu labor y espero que esta sea la primera de muchas. Te mando un saludo muy fuerte. Muchísimas gracias.